el PLD sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma. Y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Gracias, Libre. Adelante. ¿Qué quieren? ¿Asamblea de CONAV? No, está en Abel Martínez. ¿Esta? Ahí viene de la Altagracia. Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdónenme. Aguanta, ya falta poco. Hay un lío del gordo de aquello en el PLD. Danilo y Abel se están matando en ese partido. Abel ya no aguanta más y decidirá abandonar antes que se le haga demasiado tarde. Ahora Danilo está culpando a Abel del pésimo desempeño y el bajo resultado obtenido en las elecciones recién pasadas. Y Abel, por su parte, está acusando a Danilo de que todo fue su culpa y de los miembros del comité político en general que se resistieron a apoyarlo. Abel creará su partido, o más bien ya está en negociaciones con un movimiento político alternativo para convertirlo en partido en poco tiempo. Para esta jugada, Abel contará con el apoyo de Luis Abinader y del gobierno, algo parecido a lo que ocurrió con Julio César Valentín y su partidito chatarra llamado Justicia Social. En mi vida, yo no había visto nunca en República Dominicana un candidato presidencial más malo que Abel Martínez. Este es el único candidato de la historia que entendía que se las sabía todas y no aceptaba que nadie le diera un consejo, ni que nadie lo asesorara, porque en ese partido el único que sabía de política era él. Habían unos chismes personales entre Abel y Julio César Valentín, unos pleitos que venían desde hace muchos años en una lucha de los dos por quién se convirtiera en líder absoluto de Santiago. El propio Julio César Valentín expresaba en reuniones y repetía en actividades privadas que Abel Martínez es un comemierda, y asimismo lo decía en todos lados: Abel es un comemierda, refiriéndose a lo altanero, lo pedante, lo arrogante y lo difícil que era como persona y como político. Estos dos personajes tuvieron una lucha tan hostil que la llevaron a lo personal, e incluso sus dos familias, que tenían vínculos estrechos desde hace décadas en Santiago, también entraron en conflictos a un punto que no se pueden ni ver al día de hoy y donde se encuentran ni se saludan. En las elecciones del 2020, Valentín acusó a Abel de meterle el pie para que perdiera la senaduría de Santiago, y esto agudizó mucho más el conflicto entre los dos. Valentín, para no tener que enfrentarse a tiros con Abel, mejor se fue del PLD, y lo hizo con todo el dolor del mundo, por la gran amistad que tiene con Danilo Medina y por el gran apoyo que siempre recibió en sus gobiernos. Al convertirse Abel en candidato presidencial del PLD, no era verdad que Julio César Valentín iba a andarle atrás a Abel, haciéndole campaña a quien lo había maltratado y humillado antes. Pero Abel tampoco lo llamó nunca para que lo apoyara ni para hacerlo parte de su equipo de campaña, porque el orgullo y el aire de grandeza que tiene Abel lo hacen incapaz de acercársele a un compañero con quien ha tenido diferencias, para entenderse con él y hacerlo parte del proyecto. No, Abel no busca a nadie, no llama a nadie, no se reunía con nadie, porque el que está bueno es él, el jefe es él, al que hay que buscar es a él. Y es ahí entonces que el 95% de todos los que se fueron del PLD
lo hicieron por la mala actitud de Abel. Aunque muchos se fueron porque habían estado acostumbrados a estar en el poder y no querían pasarse 4 años más jalando aire desde la oposición, pero en su gran mayoría lo hicieron por culpa de Abel. Aunque Danilo les acaba de llamar ratas a los que se fueron, pero creo que la principal rata debe ser Abel, que siendo el candidato y que debió mostrar una actitud afable y amigable para todos los compañeros, lo que hizo fue agudizar la crisis con su mala actitud. Por eso, aunque el PLD sacó un 26% en las municipales de febrero y un 20% en las provinciales, Abel como candidato presidencial solo sacó un 10%. Y ese 10% es de PLDistas que en su gran mayoría marcaron el cuadro morado sin conocer al candidato y sin saber incluso quién era Abel Martínez. A Abel se le entregaron cientos de millones, más de 1.000 millones de pesos del dinero del partido, del dinero que dio la Junta y del dinero que daban los empresarios. Pero Abel se resistió todo el tiempo a gastar ese dinero. Si de algo yo estoy seguro, es que aunque Abel jugó un papel vergonzoso en estas elecciones, pero quedó multimillonario para mientras vida tenga, no tiene que dar un golpe más hasta que se muera. Bueno, con todo ese dinero que le quedó de la campaña, Abel está negociando con un movimiento que se llama Dominicanos Unidos para convertirlo en el partido Dominicanos Unidos y ser él el candidato presidencial del mismo en 2028. Aunque no saque 100 votos, pero el negocio está en ser candidato presidencial de cualquier partido y así consiguen cientos y hasta miles de millones. Por su lado, Julio César Valentín aún no ha sido ni siquiera nombrado en el gobierno de Abinader por su aporte en la campaña, y ya él está en negociaciones con Danilo Medina para apoyarlo en su candidatura presidencial del 28. Valentín es un hombre incondicional de Danilo. Él se fue por el conflicto que tenía con Abel, y más que todo por la propia actitud de Abel, así como también se fueron cientos de dirigentes de ese partido, porque fueron pateados por el propio Abel. Pero Danilo y Valentín siempre han mantenido una buena relación, y siempre se han mantenido en comunicación y van aliados para el 28. Miren, ya la reforma constitucional está montada, y el supuesto candado del que habla Abinader es, primero, para permitirle a Danilo Medina que pueda ser candidato y los dos podrán aspirar a la presidencia hasta que se mueran, porque ese es parte del pacto secreto que hay entre ellos dos. Aunque en este momento ustedes no lo entiendan ni lo crean, pero Danilo Medina seguirá siendo el presidente del PLD hasta que se muera, pero también será el candidato presidencial en 2028. Y veo muchos hablando de David Collado, de Carolina Mejía, de Guido, etc. Pero que ninguno se vista porque no van. El que va es Abinader, gústele o no a David Collado. Abinader vuelve en el 28. Me refiero a que vuelve a aspirar, porque le será casi imposible ganar. Lo mismo ocurrirá en la Fuerza del Pueblo. Mientras Leonel respire, que nadie aspire. Claro, es bueno que los jóvenes, Omar, David, Carolina, se vayan dando a conocer y se vayan proyectando. Pero en el 28 seguimos con los viejitos.
Dentro del PRM empezarán a vender la idea de la gran fortaleza de la oposición, de las grandes posibilidades que tienen Leonel o Danilo de volver a ganar. Así que, ante esta amenaza, el único capaz de retener el poder en el PRM será Abinader. Con la crisis que viene para el país, las campañas políticas serán montadas sobre la idea de que esa situación no es para muchachos, sino que se requiere un presidente con experiencia y capacidad que nos pueda sacar del abismo. Así que si el PRM pone a David o a Carolina a competir con Leonel o con Danilo, ese solo argumento los derrota. Pero Abinader tampoco la tendrá fácil, porque con esa misma crisis, apagones todo el día en el país entero, comida, combustibles caros, falta de empleos, inestabilidad cambiaria y una serie de variantes que harán de este país un caos inaguantable. Sumándole a eso un gobierno que no ha podido hacer nada en materia de infraestructuras, el pueblo en masas no va a aguantar más y empezará a pedir un cambio de presidente, así sea que venga un outsider, una figura nueva, o que vuelva Danilo o que vuelva Leonel, porque aunque se robó mucho en esos 2 mandatos, pero fueron mucho mejores gobiernos y se sentía que el país avanzaba, que la economía se movía y que las obras se construían. Cuando la gente empiece a sufrir, como ya de hecho estamos sufriendo, y cuando la gente empiece a comparar, no hay forma humana posible que Abinader vuelva a ganar. Claro, él ya está diciendo y jurando que no va, para desviar la atención y los ataques de la oposición en su contra, y para que no lo vean como competencia o como una amenaza para el 28. Abinader se pone de hablador a decir que no vuelve más. Y eso va a hacer que todos se vuelvan locos en el PRM, que se arme la garata con puños, que todo el mundo aspire, y luego Abinader vendrá como salvador y dirá que el que va es él. Algo parecido a lo que hizo Hipólito en 2004. Cualquier vaina que llegue a ser presidente haría mejor gobierno que Abinader. Y coño, da hasta pena decir que Danilo y Leonel hicieron mejores gobiernos y harían mejores gobiernos en caso de volver. Pero entiendo que al país no le conviene ni que siga Abinader, ni tampoco que vuelva Danilo o Leonel, sino que venga algo distinto. Aunque yo estoy seguro que si se agudiza la crisis en el país, como de hecho ya se está agudizando, la gente no lo pensará 2 veces para mirar para atrás y comparar los gobiernos pasados con el desastre que tenemos ahora y que empeorará en los próximos meses. Esto es una maldita maldición.